El Colegio Nacional de Estudios Superiores de Derecho Familiar y el Instituto Internacional de Derecho Civil y Derecho Familiar, fundados y presididos por el doctor en Derecho Julián Huitrón Fuentevilla, presentan la nueva temporada de Derecho Familiar y Derecho Civil. Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Nuevamente tenemos el privilegio de llegar a sus hogares con temas tan importantes como el matrimonio, la tutela, la emancipación, el divorcio, las materias de sucesiones testamentaria y legítima y también figuras de derecho civil. Por eso, hoy que reiniciamos esta temporada, les damos a ustedes la más cordial bienvenida a este programa. También tengo el privilegio de presentarles al maestro Marco Antonio Ramírez González, profesor de la Facultad de Derecho Civil y Derecho Familiar, quien nos honra con su presencia también para compartir estos temas. Marco Antonio, bienvenido. Muchas gracias, doctor. Para mí es un privilegio, un honor, un placer estar con usted y compartir también con su admirable audiencia estos temas, como bien usted dice, de relevancia, de derecho civil, de derecho familiar, de derecho sucesorio, doctor. Muchas gracias. Gracias, Marco. Bueno, pues también es importante decirles a ustedes que el Colegio Nacional de Estudios Superiores de Derecho Familiar y el Instituto Internacional de Derecho Civil y Derecho Familiar, que tengo el privilegio de presidir, el primero se fundó en el año de 1973 y el segundo en Acapulco, cuando hicimos el primer Congreso Mundial de Derecho Familiar. Hoy vamos a tocar un tema fundamental para el derecho familiar. Las normas que rigen las relaciones jurídicas entre los miembros de una familia, sus relaciones con otras familias y con el Estado, se consideraron siempre como normas de derecho privado. Sin embargo, la evolución de las mismas, la de la familia, que en el siglo XXI podemos hablar no de una familia, sino de tantas familias cuantos actos jurídicos o hechos jurídicos las originen. Y en ese sentido, tenemos, y desde lo que vamos a platicar hoy con ustedes, de la naturaleza jurídica de las normas de derecho familiar que son de orden público e interés social. Desde la perspectiva de estos conceptos, le voy a pedir al maestro Ramírez que nos los defina brevemente para que podamos en este coloquio y en este diálogo con ustedes ir resolviendo las diferentes alternativas de solución que se van a plantear ante cualquier conflicto de derecho familiar. Entonces, Marco, ¿cómo debemos entender el orden público primero en cuanto, por ejemplo, al matrimonio? Gracias, doctor. Como usted bien ha considerado y es muy importante para esta distinguida audiencia, entender que el derecho familiar, las relaciones jurídicas familiares no deben confundirse con las normas de derecho civil, los intereses entre los particulares, de un contrato, por ejemplo, de compraventa, de arrendamiento, del patrimonio desde el punto de vista del derecho civil, sino que el derecho familiar en sí mismo, como vela por el núcleo primordial de la sociedad, que es la familia, sus intereses colectivos, los miembros y sus integrantes, madres solteras, discapacitados, adultos mayores, tiene una comprensión más amplia, más de protección, sobre todo una protección estatal, donde, como usted bien afirma, doctor,
Todas las disposiciones, las normas, las reglas de derecho familiar son de este concepto que es muy importante de orden público, que el orden público en concreto es el conjunto de normas jurídicas impuestas unilateralmente por el Estado, que todos y cada uno de los miembros de una familia debemos aceptar y cumplir sin protestar, que no haya una posibilidad a nuestro libre arbitrio de llegar a una voluntad, una negociación, sino que son impuestas por el Estado, y que si esas normas que son impuestas como norma de orden público se incumplen, se transgreden, entonces habrá una sanción jurídica por parte del Estado, donde el afectado tendrá un derecho a que se le pudiera resarcir ese daño, y el agresor que violenta, como dije, el núcleo primordial de la sociedad, tendrá una repercusión jurídica importante, doctor. Bueno, decía yo, tomamos un ejemplo, Marco, el matrimonio. Quien se casa no puede pactar con su cónyuge, sea del mismo o diferente sexo, que si están de acuerdo, tengan el estado familiar de casados de lunes a viernes y solteros sábado y domingo, aun cuando los dos estuvieran de acuerdo. O tampoco decir, bueno, si este matrimonio no funciona, en un año se rescinde como si fuera un contrato de arrendamiento y cada quien se va por su lado. Esa es la esencia del orden público, porque no está sujeto, como el derecho civil, si usted quiere rentar un departamento, bueno, puede negociar la renta, el fiador, el tiempo, pero si se quiere casar, quizá, y seguramente que el maestro Ramírez coincide conmigo en esta afirmación, sea el matrimonio uno de los actos más privados que tiene el hombre y la mujer o las personas que se van a casar. Pero esa autonomía de la voluntad se reduce a decir frente al oficial del registro civil, sí me caso. Pero a partir de ahí, el derecho familiar, escojan ustedes la institución que quieran, la patria potestad, tiene solo deberes jurídicos que la ley exige que se tienen que cumplir, porque no son obligaciones, no son de derecho civil, son cargas, como dijo el maestro Ramírez, impuestas por la ley y que nosotros tenemos que cumplir. El otro concepto, maestro Ramírez, que es importante, que complementa el orden público, es el interés social. Pero estas dos palabras son muy amplias. Vamos a tratar de concretar para que podamos tener las dos partes, orden público e interés social. Sí, doctor. Como usted lo ha hecho, doctor, en muchas y múltiples investigaciones, ya dijimos, damos con esta claridad lo que es el orden público, que el orden público en esencia lo impone el Estado. En consecuencia, el interés social lo impone la sociedad, que lo valora, lo fundamenta el Estado a través de las normas, pero como usted bien dice, doctor, el interés social es un concepto todavía más amplio que incluye principios, valores, una protección inclusive ética, social, cultural, moral, donde una sociedad determinada, usted hablaba de un contexto específico, una cultura, una sociedad, una dinámica, incluso hasta económica y sobre todo poniendo el énfasis en lo cultural, ese interés social lo va a determinar una sociedad específica para, regresando al derecho familiar, para que la familia pueda tener ese bastión de ser el núcleo de la sociedad donde estamos todos inmersos desde el momento de nacer, inclusive desde también, perdón, hasta el momento de morir, y que sea un parámetro, una fuente, una fortaleza de que como sociedad podamos tener esta solidez como sociedad y también como Estado mismo, doctor. Mira, Marco, vamos a llevar esta figura a algo que está normalmente en la mente de las personas que tienen la ciencia del derecho, pero también quienes lo ignoran. ¿Qué es un testamento?
que es un testamento público abierto otorgado en la Ciudad de México, donde el testador, el dueño de los bienes, va a decir qué quiere que se haga con sus bienes después de muerto. Y en este sentido, el orden público y el interés social podrían chocar con la expresión de la voluntad del testador, porque él puede hacer lo que quiera con sus bienes. Pero ¿hasta dónde el testador puede poner condiciones que vayan contra la ley, requisitos que vayan contra la naturaleza y decir, si no se cumple, no hay herencia? En ese sentido, maestro Ramírez, el testamento, como un acto de la expresión máxima de la voluntad del dueño de los bienes, tiene limitaciones, aun cuando él quisiera hacer lo que quiera con los bienes y poner las condiciones y los términos hasta donde nuevamente el orden público y el interés social marcan una pauta y límites en el testamento. En efecto, doctor, como podemos escuchar la trascendencia del derecho familiar y en definiciones de usted, doctor, el derecho familiar patrimonial, la trascendencia de la familia desde el momento de su nacimiento, su evolución, la posibilidad de consolidar un patrimonio a lo largo de todo el tiempo de unión, de trabajo, de esfuerzo, va a tener un sentido muy particular el derecho familiar, el orden público, el interés social y las normas sobre cuando ese miembro de la familia muere. Y un libro de su autoría, doctor, es ¿qué pasa con los bienes? ¿Qué puede usted hacer con sus bienes antes? Y en este caso, esta disposición para después de morir. Va a tener normas que van a limitar el orden público, como lo comentamos, esa libre disposición, determinación de los bienes, porque usando un ejemplo que usted acaba de retomar, doctor, un testamento, a pesar de ser un acto jurídico, voluntario, libre, solemne, donde yo dispongo de mis bienes y cumplo algunas obligaciones también para después de la muerte, no se puede comparar, por ejemplo, con un contrato civil. Usted había dicho también el ejemplo del contrato de arrendamiento, donde está la autonomía de la voluntad. Y vemos, por ejemplo, en disposiciones, doctor, de un tema muy particular, que ese testamento puede dejarse sin efectos si existe un influjo contrario a la libertad del autor de la sucesión. Hay una limitación a esa liberalidad, doctor, que son temas de derecho familiar, tradicionalmente conocido como derecho familiar patrimonial, tradicionalmente conocido como derecho sucesorio, que para nosotros nos cobra un especial interés, doctor. Bueno, realmente ustedes que nos hacen el favor de dejarnos enterar su hogar con esta información, podrán, con toda la libertad, decir, bueno, los conferenciantes, los que nos están hablando de esto, han señalado hipótesis muy importantes. Pero ¿hasta dónde lo que nosotros estamos diciendo, distinguida teleaudiencia, está en la ley? Porque tanto el orden público cuanto el interés social, la autonomía de la voluntad y todo lo que viene amalgamado con el derecho familiar está sancionado, está regulado, para empezar, en el Código Civil para la Ciudad de México del siglo XXI, pero también en tesis jurisprudenciales, esto es muy importante, que son obligatorias para cualquier persona y para cualquier autoridad, para cualquier juez local, regional, municipal, federal, cualquiera, porque la jurisprudencia obliga a todos. Y en el caso concreto, en el año 2011, se emitió, siendo a la sazón presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Luis María Aguilar Morales, extraordinario jurista, que tuvo una época como presidente
de primer nivel también, y que precisamente en una de las resoluciones de un tribunal colegiado en la novena época de derecho civil, resolvieron y determinaron que todo lo que fueran normas de orden público o interés social eran de derecho familiar, eran obligatorias. Entonces, Marco, en este caso, valdría la pena, por ejemplo, citar lo que dice el Código Civil de estas normas, estas disposiciones que entraron en este cuerpo normativo el 1 de junio del año 2000, que tienen ya 24 años de vigencia, más lo que ha dicho la Corte. Entonces creo que valdría la pena leer y que comentemos esas disposiciones del capítulo 4bis sobre la familia que señala el Código Civil. Sí, doctor, en efecto, estas disposiciones, normas que ya no forman parte de una nebulosa, sino ya una realidad jurídica que está en el Código Civil, específicamente, como usted bien establece, doctor, en el título 4bis de la familia, capítulo único, el artículo 138 ter, que a la letra dice: las disposiciones que se refieren a la familia son de orden público e interés social y tienen por objeto proteger su organización y el desarrollo integral de sus miembros, basados en el respeto a su dignidad. Ahí vamos a tomar una palabra, familia. ¿Qué significa familia o familias? Eso quiere decir matrimonio, concubinato, separación de bienes, sociedad conyugal, guarda y custodia, patria potestad, tutela, curatela, patrimonio familiar, sucesión con testamento, sin testamento, que se llama legítima, y todo esto es la familia. Y como dijo el maestro Ramírez, y le voy a pedir que nos lea nuevamente la norma, porque nosotros y ustedes desde su casa podemos hablar de una especulación en derecho civil y familiar. Pero la ley ordena, no discute. Y en este caso, el artículo 138 ter, que lo vamos a reiterar, mandata, ordena, prescribe, dispone que son de orden público o interés social. Artículo 138 ter, las disposiciones que se refieran a la familia son de orden público e interés social y tienen por objeto proteger su organización y el desarrollo integral de sus miembros, basados en el respeto a su dignidad. Entonces, ¿qué hizo el legislador en la Ciudad de México en el año 2000? Haber promulgado por primera vez un código civil específico para la Ciudad de México, que dicho sea de paso, en el año 2016 dejó de ser Distrito Federal y se convirtió en una entidad federativa. Pero no solamente el 138 ter, sino el quater, el quintus y el sextus del 138 están vinculados al derecho familiar y sus instituciones, y le diría al maestro que nos comente sobre estas normas. Sí, en consecuencia, doctor, el artículo 138 quater sostiene y ordena lo siguiente: las relaciones jurídicas familiares constituyen el conjunto de deberes, derechos y obligaciones de las personas integrantes de la familia. O sea, aquí vamos a tomar, Marco, la palabra deberes. Entonces explica esta naturaleza jurídica del deber jurídico, en qué se diferencia de la obligación propiamente. Sí, esto es trascendente porque dijimos ya en esta exposición que no es lo mismo derecho civil, derecho familiar, incluso derecho sucesorio, porque específicamente en las relaciones entre personas privadas desde el punto de vista particulares, hay obligaciones que es una relación jurídica, un sujeto activo, un sujeto pasivo, un acreedor, un deudor, un objeto de dar, hacer y no hacer,
y una relación jurídica que puede ser negociable, que puede al arbitrio de esos individuos llegar a un acuerdo. Hemos insistido en un contrato de derecho civil. Eso es una obligación. Ahora, un deber jurídico, que no es una obligación, como vemos en el 138 Quater, que los deberes jurídicos son cargas impuestas unilateralmente por el Estado que debemos aceptar y cumplir sin protestar. Es decir, ya no es una obligación negociable, una obligación que pudiéramos llegar a un acuerdo, sino ya es una imposición, una carga impuesta por el Estado de forma unilateral que debemos aceptar y cumplir sin protestar como miembros de una familia. Y aquí en el caso concreto establece que se deben los integrantes de la familia darse esas prerrogativas, esos derechos, pero sobre todo esos deberes, doctor. En el pasado, por ejemplo, se decía que los padres tenían obligación de mantener a sus hijos, de auxiliarlos, de educarlos, pero era una obligación que alguien tenía que exigir su cumplimiento. Cuando esto cambia y se convierte en un deber jurídico, lo llevamos también al matrimonio. No son obligaciones, son deberes jurídicos que impone la ley y, como dijo el maestro Ramírez, tienen una naturaleza jurídica distinta a la obligación porque es una carga jurídica impuesta y que los cónyuges o los miembros de las familias tenemos que aceptar y cumplir sin protestar. Pero dos artículos más del Código Civil que estamos mencionando se refieren a esto para después también darles a ustedes la información privilegiada de cómo la Suprema Corte, en jurisprudencia obligatoria, ha hecho eco, ha ratificado esta naturaleza jurídica del derecho familiar, de orden público e interés social. En ese seguimiento, el artículo 138 quintus establece lo siguiente. Las relaciones jurídicas familiares generadoras de deberes, derechos y obligaciones surge entre las personas vinculadas por lazos de matrimonio, parentesco o concubinato. ¿Qué hizo el legislador? Tener las principales fuentes para este parentesco, que puede ser en línea directa o indirecta, lateral, colateral, igual, desigual, primero, segundo, X número de grados. Pero aquí lo importante es que el legislador también, como fuentes de la familia y del derecho familiar, y verbigracia, haber creado el parentesco por afinidad entre el concubino y la familia de la concubina, y a la inversa, está impuesto por la ley, porque ustedes recordarán que este parentesco por afinidad se daba solo como efecto o como consecuencia del matrimonio. Y el último artículo, ¿en qué términos está, Marco? El artículo 138 sextus ordena lo siguiente. Es deber de los miembros de la familia observar entre ellos consideración, solidaridad y respeto recíprocos en el desarrollo de las relaciones familiares. ¿Qué ocurre con estas normas cuando los jueces familiares las tienen que aplicar? Que no admiten interpretaciones en contrario sensu, stricto sensu, ad maiori, ad minus, nada. Entonces ahora les vamos a comunicar también a ustedes la fuerza, el poder de la Suprema Corte cuando ha emitido una jurisprudencia. En ese sentido, les vamos a dar además los datos, porque en esta jurisprudencia que le voy a pedir al maestro Ramírez que nos lea una parte de ella, dice al final que todo esto que ustedes van a escuchar es de orden público e interés social. Si yo ya sé que el orden público es un conjunto de normas jurídicas impuestas por el Estado, por la ley, y que las tengo que cumplir, ¿qué va a ocurrir cuando estos conceptos que acabamos de escuchar forman parte de resoluciones de la Suprema Corte
de las que le voy a pedir al maestro Ramírez nos haga una pequeña, de aquí, esto donde se señala, esto Marco, de esa resolución, lo que dice los datos de la jurisprudencia para que quienes tengan interés lo puedan ver o simplemente meterse en Google, dan este número y tendrán el exacto sentido de esta resolución jurisprudencial de que todas las normas de orden público e interés social de derecho familiar tienen esa fuerza. Sí, en el rubro de esta jurisprudencia se describe lo siguiente. Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital número 162604 de los tribunales colegiados de circuito en la novena época en la materia de derechos civiles, es el rubro, y la fuente es el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. El tomo es el número 33 de marzo del año 2011. La página específica es la página 2133, que engloba lo que el doctor y su servidor estamos considerando el derecho familiar, las normas de orden público e interés social, ya en una realidad en tribunales, en una realidad tangible de problemas, de situaciones y de conflictos en tribunales, que dice lo siguiente. En el sistema jurídico mexicano, basado en un sistema constitucional y democrático, el derecho familiar es un conjunto de principios y valores procedentes de la Constitución, de los tratados internacionales, así como de las leyes e interpretaciones jurisprudenciales, dirigidos a proteger la estabilidad de la familia y a regular la conducta de sus integrantes entre sí, y también a delimitar las relaciones conyugales, de concubinato y de parentesco, conformadas por un sistema especial de protección de derechos y obligaciones respecto de menores, incapacitados, mujeres y adultos mayores, de bienes materiales e inmateriales, poderes, facultades y deberes, entre padres e hijos, consortes y parientes, cuya observancia alcanza el rango de orden público e interés social. Imagínense ustedes que nos hacen el honor de vernos y dejarnos llegar a su hogar. ¿Qué ocurre cuando se ignoran estas normas? Cuando se resuelven como si fueran cuestiones de derecho civil y se violan deberes jurídicos. Podríamos referenciar, aun cuando no somos constitucionalistas, lo que acaba de decir el maestro Ramírez, porque la fuente principal de los derechos familiares, y les voy a dar solo un ejemplo, el artículo 4 constitucional, que empezó a reformarse en la época del presidente Luis Echeverría. Y de entonces a la fecha, este artículo 4 constitucional tiene más de 50 derechos familiares constitucionales, que son fundamento para la jurisprudencia. Pero si eso no fuera suficiente, México tiene suscritos tratados internacionales de derecho familiar en los que se obliga a aceptar esas resoluciones. Pero también debemos considerar las interpretaciones jurídicas que se han hecho. Entonces, estamos frente a algo que hay que divulgar, que hay que difundir, que los juzgadores, que los jueces de primera instancia, los jueces familiares, sepan, conozcan que hay esta jurisprudencia donde no se puede admitir la autonomía, la voluntad, ni la interpretación de las normas. En este sentido, es importante que el maestro Ramírez nos señale algo que está ocurriendo en este momento y que ocupa la atención de todos los mexicanos. Se habla
de un cuerpo normativo que ya se aprobó, cuya vigencia está para más adelante, que se llama Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Este código va a regular, en el caso de lo que nos importa, es el derecho familiar. Entonces, Marco, ¿qué podríamos decir en cuanto a estos procedimientos familiares? Por ejemplo, en la Ciudad de México, donde lo que en lugar de código familiar, como ocurre en 11 estados de la República, aquí tenemos el Código Civil, el que hemos mencionado, y ahí están las normas de derecho familiar. ¿Cuál es tu opinión o qué es lo que podríamos transmitir a la distinguida teleaudiencia de esta materia que está totalmente en boga y en boca de toda la gente? Como usted dice, doctor, estos espacios en lo particular nos privilegian para transmitir estas inquietudes de derecho familiar y como reiteradamente hemos dicho, que el derecho familiar no puede ni en comparación ni en dimensión relacionarse con el derecho civil y usted toca un tema, doctor, muy particular, que es esto que está aprobado, que tiene una vacatio legis, una entrada en vigor de 4 años, que será en el 2027, para el fundamento es que se unifique en los 32 estados de la República la materia y los procedimientos civiles y familiares, pero la observación es muy puntual, doctor, de usted, que si hay un procedimiento único para toda la República familiar y solamente hoy de los 32 estados de la República tienen 11, solo 11 estados códigos familiares, pues en realidad habrá una norma adjetiva que además confunde el derecho civil con el derecho familiar y una norma sustantiva, como pasa, usted lo menciona en la Ciudad de México. Los datos son demoledores porque se tienen los tribunales en la Ciudad de México más grandes de derecho familiar incluso del mundo, pero no se tiene un código familiar, ni siquiera procesal, o un código familiar de la materia sustantiva. El procedimiento es muy claro, doctor, porque en particular, por ejemplo, si usted quisiera promover la rescisión de un contrato, sea de arrendamiento, por el incumplimiento de un contrato de compra-venta, quien va a conocer será un juez de lo civil, atendiendo los principios procesales de derecho civil, uno que es muy particular en el derecho civil, cuando al demandado se le emplaza correctamente, no contesta en el tiempo procesal la demanda, lo que se le ha señalado se le tiene por contestado en sentido afirmativo. Esto es una realidad de derecho civil, pero en derecho familiar que están involucrados intereses mayores, niños, madres solteras, como hemos escuchado en los conceptos, adultos mayores. Un juez de lo familiar es un juez de vida, un juez que su determinación tendrá repercusiones para siempre y por siempre, no tanto en los individuos, sino todavía más en la familia y en la sociedad y en consecuencia también el Estado. Y dije que en derecho civil, en los procedimientos civiles, si se le demanda y se le emplaza y no contesta, se le declara en rebeldía y lo señalado se le tiene por confeso. Ahora, en derecho familiar, bajo las mismas circunstancias, dice la ley que si se demanda desde el punto de vista del derecho familiar, el demandado se le emplaza y no contesta, se le declara en rebeldía, pero todo lo que se le ha dicho se le tiene por contestado en sentido negativo, salvaguardándole sus derechos para que en un momento dado procedimentalmente los haga valer, doctor. Creo que es un ejemplo Claro, muy muy particular. importante, sobre todo porque recientemente se ha iniciado con muy buenos augurios la capacitación de cientos o miles de personas del Tribunal de la Ciudad de México para irlos preparando para entrar a esta materia que se va a convertir en materia oral para el año 2027 en la Ciudad de México. Que dicho sea de paso, tenemos un tribunal enorme, impresionante, con 15 magistrados familiares, con 5 salas, 52 juzgados familiares, de los cuales 10 son orales,
y no tenemos un código familiar. Pero, como ustedes ven, este regreso nuestro tiene como principal propósito que ustedes que nos dejan entrar en su hogar se actualicen con el conocimiento de las leyes, que las mismas se difundan y puedan llegar, sobre todo con justicia pronta y expedita, a todas las familias mexicanas. Pero también tenemos para ustedes una noticia importante desde el punto de vista del ejercicio profesional. Hemos decidido en consenso tres jóvenes profesores, tres jóvenes litigantes que explican en diferentes instituciones materias jurídicas, hacer un despacho de abogados asociados del que les voy a dar sus datos para que si usted tiene alguna duda o quiere consultarnos, lo hacemos con mucho gusto. Estamos en el World Trade Center, en la calle Montecitos 38, en el piso 25, la oficina número 15. Esto es en la delegación Benito Juárez, Benito doctor. Juárez. Y tenemos una forma que ustedes pueden consultar de la página web. Ustedes ponen mi apellido, Huitrón con G.mx, y ahí se abre la página para que sepan la metodología, la sistemática, lo que estamos haciendo, las materias en las que estamos ejerciendo ya esta profesión. Y los abogados asociados, el despacho tiene por nombre Huitrón, Soucop y Ramírez, el maestro que está con nosotros, y también Rolando Huitrón, mi hijo, y Eduardo Soucop, que hemos unido nuestra capacidad, nuestra preparación para mejor servir a quienes nos soliciten estos servicios. Además, tenemos un teléfono al que ustedes pueden llamar normalmente en condiciones normales, el 5590-39 o el 9753, lo repito, 5590-39 o 9753, e inclusive tenemos el correo electrónico info@huitrón.mx, donde estaremos, como siempre, en la mejor disposición para orientar, para señalar y decirles también que hemos creado una metodología que en esencia para cualquier conflicto que someta a nuestra consideración del punto de vista jurídico, hacemos con la información que usted nos proporcione un diagnóstico. Con este tomamos algunas alternativas del pronóstico de acuerdo con lo que las leyes ordenan y le planteamos a nuestros futuros clientes o a quienes solicitan nuestros servicios diferentes alternativas de solución. Así que, unida la acción a la palabra, seguimos la investigación, seguimos los estudios, seguimos al día en esas materias y estamos para servirles. Muchas gracias. El maestro Ramírez también se despide de ustedes. Muchas gracias, por habernos doctor. recibido en su casa. Gracias, doctor, también a su distinguida audiencia y ponernos siempre a la mejor disposición y estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Hasta el próximo programa.